Equilibrio total de un cuerpo rígido. Problema. Un listón homogéneo de longitud L igual a 2 metros y masa M igual a 1 kilogramo está clavado en la pared por su punto medio O, de forma que puede girar libremente en torno a ese punto. Sobre él se aplican las fuerzas F1 igual a F2 igual a 4 newton y F3 igual a 6 newton, según la figura. A. Realice el diagrama de cuerpo libre. B. ¿A cuánto equivale el peso de la barra? C. Halle el valor de la fuerza normal. D. Determine el valor D para que el listón esté en equilibrio estático. Solución. Se debe recordar que un diagrama de cuerpo libre corresponde a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre la barra. Tenemos la barra, también se indica el punto central, O, que va a ser el eje de rotación. La barra tiene una longitud de 2 metros. En este extremo se ubica una fuerza F1 de 4 newtons. A una distancia D del punto medio se ubica una fuerza F2 igual a 4 newtons. Y al otro extremo de la barra se va a aplicar una fuerza F3 igual a 6 newtons. Encontramos la normal, que en este caso la ejercerá el objeto que esté sosteniendo la barra, y como es natural, el peso de la barra, que corresponde a la fuerza gravitacional que hace la Tierra sobre esa barra, y que se calcula mediante el modelo matemático W igual a masa por gravedad. Tenemos ahí la primera parte del problema, el diagrama del cuerpo libre. Las fuerzas externas como el peso, la normal, F1, F2 y F3 son las que están representadas en el diagrama de cuerpo libre. Vamos ahora a una solución algebraica y es aplicando las dos condiciones de equilibrio. Recordemos que una de las condiciones es que la suma de las fuerzas me debe dar 0 y otra que la suma de los momentos de rotación también debe ser igual a 0. Observemos que en el eje horizontal no se está aplicando ninguna fuerza. Todas las fuerzas se están haciendo sobre el eje vertical. Me preguntan por el peso de la barra. Ya dijimos anteriormente que el peso se calcula mediante el modelo matemático W igual a masa por gravedad. La masa me lo dieron como dato y dice que es 1 kilogramo. Y la gravedad, en este caso, se va a tomar como 10 metros sobre segundos al cuadrado. Quiere decir que me va a dar un peso de 10 newtons. Ahora, miremos la primera condición. La sumatoria de las fuerzas debe dar 0. No perdemos tiempo y vamos viendo si la fuerza es de sentido positivo o de sentido negativo. Voy a empezar con el peso. Entonces, el peso va a ser menos W porque está hacia abajo. Sigue la normal positiva porque tiene dirección hacia arriba. Continúo con menos F1 porque está hacia abajo, más F2 porque está indicando en posición positiva, menos F3 porque en el otro extremo se aplica F3 hacia abajo y tengo esa sencilla sumatoria, ¿sí?
Ya conocemos el peso, conocemos F1, el valor de F1, el valor de F2 y el valor de F3. Ahí el único valor que no conocemos es el de la normal y lo podemos calcular haciendo transposición de términos. De esta manera me va a quedar que la normal va a ser igual a W, porque hice la transposición de un lado de la igualdad al otro lado de la igualdad, estaba restando, pasa a sumar. Más F1, porque F1 tenía sentido negativo, como lo cambié, me queda sumando. Más F3, porque F3 estaba en sentido negativo, estaba restando, pues lo pasé a sumar. Y finalmente me queda menos F2 porque en la condición 1 F2 estaba positivo, como lo pasé al otro lado de la igualdad, se va restando. Bien, de ahí reemplazo los datos, sé que el peso vale 10, que F1 es igual a 4, que F3 es igual a 6 newtons y que F2 es igual a 4 newtons. Por lo tanto me va a quedar 10 más 4 más 6, eso da 20 y le resto 4, me queda 16 y he establecido el valor de la normal aplicando la primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a 0. Veamos la segunda condición de equilibrio para hallar el valor de la distancia D. Es importante que tengamos claro que la segunda condición de equilibrio me dice que la sumatoria de los momentos de rotación o torque debe ser igual a 0. Hay algo importante también que se debe tener en cuenta y es el sentido de la rotación. Si el objeto rota en sentido antihorario, el momento de rotación es positivo. Por lo contrario, si el momento de rotación es en el sentido horario, es negativo. Eso es importante para cuando se vayan a establecer las condiciones aritméticas de las fuerzas y su respectivo momentum de rotación. Entonces, tomemos la primera fuerza. La primera fuerza me dice que es F1 y que está a L medios. Entonces yo voy a indicar el momento de rotación como fuerza por distancia. La fuerza es 1 y la distancia es L medios. ¿Por qué L medios? Porque el punto de rotación está a la mitad de la barra y la fuerza está en todo el extremo de la barra. ¿Qué sentido va a tener? Entonces observamos que cuando ella rota, el sentido es antihorario, por lo tanto es positivo y me va a quedar más F1 por L medios. Recuerde que cuando es inicial no hay necesidad de colocarle el signo más. Vamos con la segunda fuerza. La segunda fuerza que se encuentra ubicada a una distancia D del punto medio de la barra. Y vamos a ver en qué sentido hace rotar esa barra, esa fuerza, para saber cuál es el sentido del momentum de rotación. Observamos que el sentido también es antihorario, por lo tanto es positivo. De ahí que vaya expresando de la siguiente manera matemáticamente. F1 por L medios más F2 por D, porque D es la distancia que hay desde la mitad de la barra hasta donde se encuentra la fuerza 2. Veamos que hay una fuerza F3. Esa fuerza F3 está en el extremo contrario a F1. Por lo tanto, yo puedo concluir de una vez que el sentido va a ser contrario al de F1. Veamos a ver. Entonces rota en sentido horario. Y si es en sentido horario, el momentum de rotación es negativo. Por lo tanto, voy a expresar de la siguiente manera la expresión matemática de los momentum de rotación. F1 por L medios más F2 por D menos F3 por L medios igual a 0.
Reemplazo los valores conocidos. Entonces F1 vale 4, L vale 2 y L medio me quedaría 2 sobre 2 metros. Más F2 es 4, la distancia D no la conozco, es la que me pregunta. Menos 6 que vale F3 por L medios, pero L vale 2 sobre 2 me da 2 sobre 2 metros y eso va a ser igual a 0. De ahí que voy a obtener lo siguiente. 4 newtons por D igual a 6 newton metros. ¿De dónde sale esos 6 newton metros? Tengo menos 6 por 2 sobre 2. 2 sobre 2 es 1 por 6 me da 6. Está en el lado izquierdo de la igualdad y lo cambio al otro lado de la igualdad, por lo tanto se va a hacer la operación contraria. Estaba restando, pasa a sumar. Similarmente voy a hacer con la F1 que vale 4 multiplicada por 2 sobre 2, pues me daría 4 newtons por 1 metro y me da menos 4 newtons por metro porque hago cambio de un lado de la igualdad al otro lado de la igualdad. De ahí voy a concluir que la distancia D va a ser igual a 6 newtons metros menos 4 newtons metros dividido en 4 newtons. Y voy a tener 6 menos 4 es 2 y 2 dividido en 4 es 0,5. Cancelo newtons y la respuesta me queda en metros, que es la solución a la pregunta que me hicieron. ¿A qué distancia D está del centro de rotación de la barra se encuentra la fuerza F2? Entonces decimos que está a una distancia de 0,5 metros. Y hemos solucionado el problema.